Dios te bendiga, bienvenidos nuevamente a Desde mi aposento. En el día de hoy tendremos el capítulo 8, la vida en Cristo. Amén. Gracias, Padre, porque nos das las fuerzas, porque nos das la sabiduría, nos das tu soporte para nosotros ir transitando el día a día siempre en tu comunión. Primero que todo, vamos a entregar este momento, esta comunión, esta palabra, nuestras fuerzas en las manos de Cristo para que Él sea su voluntad y no la nuestra, para que nuestra sabiduría pueda desprender palabra que edifique y llegue al lugar profundo que te sea necesario, tanto como a mi corazón. Gracias, Padre. Que sea tu presencia la que permanezca y haga estancia en este lugar y en el lugar de nuestros hermanos donde quiera que se encuentren. Amén. Fuimos creados por Dios para vivir en comunión con Él. Sin embargo, mientras avanzamos por la vida, muchas veces nos alejamos de esa comunión sin ni siquiera darnos cuenta. Las ocupaciones, las preocupaciones y el ritmo de cada día pueden hacer que nuestra relación con Dios pase a un segundo plano, tristemente. Pero la vida en Cristo siempre nos invita a volver al lugar donde nuestra alma encuentra paz, dirección y propósito. Escuchemos lo que Jesús nos enseña en su palabra. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 15, versículo 4 al 6. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan 15, versículo 4 al 6. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vida, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. Gracias, Padre. Nosotros capítulo a capítulo vamos viendo como todo el orden realmente, sinceramente, no ha sido planificado, pero va atado. Cuando comenzamos con nuestro primer día y el primer capítulo, es unos primeros pasos que da una persona, un corazón rendido y vencido y cansado en los caminos de nuestro Jesús. Poco a poco hemos aprendido tanto como la oración, como la gracia que debemos desprender, cómo procesar nuestras batallas. Y llegamos a un punto que estamos aquí hablando y desprendiendo palabras sobre el tema la vida en Cristo. Cómo ya que nosotros hemos avanzado con ese minuto a minuto, ya que tú has luchado tu batalla con esa página al día, añadiendo y acercándote más a la presencia de nuestro Jesús, cómo poco a poco vamos aprendiendo. Esto es muy lindo, la palabra exacta y muy amoroso de su parte, ¿verdad? Que Él nos vaya llevando por este camino, no confundiéndonos, llevándonos al final, sino llevándonos paso a paso, ¿verdad? Amén. Gracias, mi Dios, porque tu presencia es inigualable, porque tu fidelidad con nosotros es tan constante y tan eficaz, tan exacta, que el segundo que tú puedas entender que estás necesitando de su presencia, solo tienes que hacer la comunión, solo tienes que hacer una oración. Hay veces que nosotros nos llega una prueba, vemos el reflejo de Dios en alguna persona, tanto sea en la calle como en nuestra casa, en nuestro trabajo. Poner todo y ver el propósito de Dios en todo lo que nosotros hacemos es como Él se manifiesta. Yo iba transitando hoy al salir del tren, luego de salir del trabajo, y voy caminando.
un poco del ajoro de la vida, porque reconocemos que estamos en un proceso, ¿verdad? Reconocemos que somos una vasija quebrantada, ¿verdad? Y que el alfarero va moldeándonos poco a poco. Voy con música, voy en alabanza y voy, ¿verdad? Tranquilo, pero voy en el ajoro a buscar mi horario con el ferry. Y paso por la calle y en una intersección veo a un padre joven con un coche y un menor. Pero que lo miro y escucho que él está pidiendo ayuda, que él está pidiendo alimento, está pidiendo dinero, pero como voy con mi alabanza, mi música, sigo. Doy como unos 5 pasos y me detengo. Hoy yo salí sin mi cartera. Mi celular del trabajo, que es el que tenía prendido, el que tenía batería, es el que estaba escuchando con la música, es el único que está en función, pero no tengo mi wallet electrónica. Ya, se me inhabilitan las posibilidades de a lo mejor decirle, necesitas comida, necesitas comprar una leche para el niño, necesitas pan, lo que yo pueda desprender, porque verdad, a veces uno se niega como que a entregar dinero y vamos a una farmacia al frente y yo, wow, Padre, tú conoces mi corazón, no tengo la manera ahora mismo de poder ayudar a esa persona de una manera, pero voy a hacer una oración. Y me detuve una cuadra más adelante. Obviamente estoy en la calle, no cerré mis ojos, simplemente puse una oración, ¿verdad? Para que sea el Dios administrando, que sea esa persona llegando, porque a lo mejor no pude haber sido yo, o no, yo sí fui porque yo hice la oración, yo puse en las manos de Dios, ¿verdad? Porque a lo mejor él no tenía las fuerzas para hacerlo. Yo puse la oración, ¿verdad? Para que alguien pudiera proveerle lo que él necesitara para el niño, siempre y cuando sea, ¿verdad? Para el agrado de Dios y sea real, ¿verdad? Que sucediese. Y lo encomendé en las manos de Dios para que sea él que pudiera ayudarlo o que llegase. Yo tenía la fe de que iba a llegar una persona que sí iba a poder ayudar. Baja, papi, porque no voy a terminar todavía. Gracias, padre. Me voy a cortar el video. Me voy a excusar por hoy. He intentado más de 10 ocasiones hacer la grabación, pero no pasa nada. Es la gracia de Dios, se los dije en anterior, desde mi aposento representa, ¿verdad?, que vivo con mis compañeros y es la gracia de Dios dejando a sus hijos volver a casa. Amén. Ese toquecito de cierre de semana. Gracias, Padre, que tu presencia siempre permanezca en este hogar y con cada uno de sus habitantes. Amén. Vivimos en un mundo que constantemente nos impulsa a demostrar quiénes somos, a sacar nuestras agallas, a sacar nuestra hombría, y a las damas a sacar ese coraje para imponerse y autodesarrollarse con que tenemos la fortaleza para seguir sobreviviendo. Nos enseña a buscar reconocimiento de otras personas, a defender nuestra imagen y a construir una vida donde todo parezca estar bajo control, aún estando destruido, ¿verdad? Pero cuando llegamos a Cristo descubrimos que el camino es completamente distinto. Que esas cargas, que esa imagen que tú intentas que prevalezca, que esa hombría que tú quieres desprender para imponer respeto, no es lo que Él te enseña. Más Él te enseña que permitas que Él haga su voluntad para que en ti como humano, como hombre, se refleje su gracia, se refleje su carácter, se refleje su amabilidad y su fidelidad también hacia nuestros hermanos. La vida en Cristo no comienza cuando aprendemos más versículos. No comienza cuando visitamos una iglesia constantemente. No comienza cuando ocupamos una responsabilidad en la iglesia. Comienza cuando dejamos de ser el centro de nuestra propia vida y permitimos que Cristo ocupe el lugar que solo le pertenece a Él, ¿verdad? Porque Él es el que nos da la fuerza. Él es el que nos da la sabiduría para llegar hasta aquí donde estamos ahora mismo, porque yo reconozco que con mis propias fuerzas no hubiera llegado hasta aquí. No, con mis propias fuerzas no pudiera llegar hasta donde quiero llegar, a su presencia. Amén. Porque creer en Dios y vivir en Jesús no siempre significan lo mismo. Podemos conocer su nombre, hablar de su amor, incluso servir en su obra, mientras nuestros corazones siguen gobernados por el orgullo, por el miedo al mundo, por el resentimiento o el deseo de hacer siempre nuestra voluntad. Cristo no vino solamente a corregir algunas áreas de nuestra vida. Él vino a restaurar
a darnos la comunión con el Padre y a transformarnos desde lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Y esa transformación casi siempre ocurre en silencio, en tu aposento. Sucede cuando aprendemos a guardar una palabra que iba a herir a un hermano. Cuando decidimos perdonar aunque nadie nos obligue. Aunque quizás esa persona en nuestro coraje entendamos que no lo merece, nos enseña a perdonar para nosotros limpiarnos. Porque hay veces que nos hacen el daño a nosotros, pero nosotros no entregando el perdón nos estamos permitiendo que esa persona nos llegue a la profundidad, ¿verdad? Cuando dejamos de responder con la misma dureza con la que fuimos tratados, cuando escogemos la humildad, aún teniendo razones para racionar de otra manera. Entonces comprendemos que vivir en Cristo no consiste en aparentar una vida perfecta, porque solo Él tiene esa perfección, mas nosotros buscamos parecernos a Él, pero es una tarea muy grande, ¿verdad? Es llegar a una perfección, entiendo que no lo somos porque estamos viviendo en el mundo, en carne, ¿verdad? Pero lo más que encomienda todo este pasaje y todo este tiempo que hemos recordado en cada capítulo es que después de cada caída vuelve a su presencia. Humíllate, ríndete a su presencia y reconócelo, que esto lo entrego, Padre, porque he errado, he fallado en esto y lo entrego porque entiendo no puedo más controlarlo. Amén. Porque Dios trabaja primero en el corazón y luego esa obra comienza a reflejarse en nuestras palabras, en nuestras decisiones, en lo que ocupamos en nuestro tiempo libre, en nuestra manera de amar a nuestro prójimo. Amén. Y le pedimos las fuerzas para que Él siga trabajando, porque reconocemos que es una batalla diaria. Y también hemos expuesto en capítulos anteriores cómo lidiar con esas batallas. Con el tiempo dejamos de mirar a las personas únicamente por sus errores. Empezamos a comprender que muchos cargan luchas que nunca han contado, heridas que aún no han sanado, batallas que solo Dios conoce. Y es allí donde el corazón de Cristo comienza a manifestarse dentro de nosotros. Es ahí donde se refleja lo que es vivir en Cristo, cuando vamos haciendo esa bondad, mostrando esa gracia, reconociendo en cada uno de los seres humanos que están afuera, que es Dios quien está, que en algunos está apagado, que en algunos está cerrada la puerta, pero permanece Dios ahí. Porque aun cuando nosotros nos descarriamos, Él está viéndonos y Él está en nosotros, mas siempre nos da nuestro espacio y por su gracia nos da nuestro libre albedrío, ¿verdad? Para que nosotros podamos reconocer, tener el discernimiento de qué no y que sí. Amén. Y no sentirnos con el deseo de responder a otros con la misma moneda. Ahora nace el deseo de orar, como les conté en el testimonio pequeño que di ahorita, de escuchar más, de extender la mano a quien la ayude, de acompañar al caído y de servir. Gracias, Padre, por esas fuerzas que nos das para servir a tu obra, porque es una obra que te pertenece toda, completa a ti. De bendecir incluso a quienes un día nos han lastimado. Nuestra vida deja de ser una búsqueda constante de lo que podemos recibir y se convierte en una oportunidad para reflejar el amor de aquel que primero nos amó. Gracias, Padre, tu misericordia. Quizás nunca prediques en un altar, quizás nunca pertenezcas al grupo de adoración, no tengas la voz, quizás no seas el elegido para ir a misiones, pero muchas veces vas a ser el reflejo de Cristo en tu corazón. Vas a ser esa persona que va a dar una palabra simple, como puede ser un Dios te bendiga, Cristo te ama, Dios es bueno. Hay veces que con esas palabras simples tú transformas y sellas una herida inmensa, porque es una palabra exacta, en un momento exacto que es preciso el que Dios quiere, ¿verdad? Tanto para esa persona como para ti. Cuando tú trabajas para la humanidad, al mismo tiempo estás trabajando en ti, al mismo tiempo Dios te va a decir, ¿ves cómo es la obra y cómo es la gracia? Hacemos una pregunta corta. Si quienes te rodean pueden observar tu vida durante una semana, ¿podrían reconocer a Cristo en la forma que hablas,
en la forma que perdonas, en la forma que amas, como militas en el mundo. ¿Está Dios reflejando en ti? Vamos a ir a la palabra, nuestra segunda palabra, ¿verdad? De nuestro capítulo del aposento. Vamos a ir al libro de Gálatas. Gálatas 2:20. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a la iglesia de Judea, que eran en Cristo. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Vivir en Cristo no significa dejar de enfrentar dificultades. Significa enfrentarlas de una manera diferente, porque ya no caminamos solos, caminamos en su compañía. Ya no reflejamos nuestra imagen. Necesitamos acercarnos y reflejar la imagen de Cristo. Cada día es una nueva oportunidad para permanecer cerca de Él y Él permitir que transforme nuestro corazón y reflejar su amor en todo lo que hacemos. Que nuestra mayor meta no sea solamente alcanzar nuestros sueños, sino que quienes nos rodean puedan describir a Jesús a través de nuestra manera de vivir. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Estamos en cierre de semana, como ya habíamos dicho. Vamos a estar exponiendo los próximos capítulos, si así es su voluntad y si Dios lo permite, lunes a jueves, amén. Y luego en los días seguidos vamos a ir compartiendo algunas reflexiones, algunas alabanzas, ¿verdad? Para que nos mantengamos en gozo hasta nuestra próxima visita. Si esta reflexión está edificando tu vida, te invito a seguir nuestro canal de YouTube, Volviendo al Alfarero. Ahí encontrarás este contenido como pasajes y capítulos que se han expuesto en los días anteriores. Puedes compartirlo. Quizás hay algún amigo, algún vecino, algún compañero que está necesitando esta palabra exacta. Amén. Gracias, Padre, por esta fuerza, por este tiempo. Que Dios te bendiga. Y recuerda que siempre después de cada caída, la fórmula correcta es volver a su presencia. Amén. Dios me los bendiga.